Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Una Bandera de Sion. Mi nombre es Harry Crocker. Y yo soy Sandra Crocker. El tema de nuestra presentación el día de hoy es ¿cuándo se cumplió los tiempos de los gentiles y por qué es importante para mí? Esta presentación está disponible en el link en la descripción. Antes de empezar, quiero recomendarles ese canal de YouTube si hablan inglés. Ellos me han ayudado tanto a entender y estudiar las escrituras y nosotros utilizamos muchas frases y dichos de profetas y apóstoles que tienen un archivo. Entonces les recomiendo si hablan y entienden inglés. Que vamos a empezar en Doctrina y Convenios 45:16. Dice, y lo manifestaré claramente como lo manifesté a mis discípulos cuando estuve ante ellos en la carne y les hablé diciendo, por cuanto me habéis preguntado acerca de las señales de mi venida, en el día en que venga en mi gloria en las nubes del cielo para cumplir las promesas que yo hice a vuestros padres. Presidente Russell M. Nelson dijo, mientras estudien las escrituras durante los próximos 6 meses, les animo a hacer una lista de todo lo que el Señor ha prometido que hará por Israel del convenio. Creo que se quedarán asombrados. Mediten estas promesas, hablen cerca de ellas con su familia y amigos, y luego vivan y vean que esas promesas se cumplan en su propia vida. Continuamos en el versículo 17, dice, pues ya que habéis considerado como un cautiverio la larga ausencia de vuestro espíritu fuera del cuerpo, yo os enseñaré cómo vendrá el día de la redención y también la restauración de Israel disperso. Presidente Russell M. Nelson dijo, sin importar dónde vivan ni cuáles sean sus circunstancias, el Señor Jesucristo es su Salvador y José Smith, el profeta de Dios, es su profeta. Él fue preordenado desde antes de la fundación de esta tierra para ser el profeta de esta última dispensación en la que nada se retendrá de los santos. En el transcurso de este proceso continuo de restauración, la revelación continúa fluyendo desde el Señor. Versículo 18 dice, y ahora veis este templo que se halla en Jerusalén, al cual llamáis la casa de Dios, y vuestros enemigos dicen que esta casa jamás caerá. Mas en verdad os digo que la desolación vendrá sobre esta generación como ladrón en la noche, y este pueblo será destruido y dispersado entre todas las naciones. Y este templo que ahora veis será derribado de manera que no quedará una piedra sobre otra. Y acontecerá que esta generación de judíos no pasará sin que se verifique toda la desolación que os he dicho acerca de ellos. Decís que sabéis que el fin del mundo viene. Decís también que sabéis que los cielos de la tierra pasarán. Y en eso decís verdad porque así es. Mas estas cosas que yo os he dicho no pasarán sino hasta que todo se cumpla. Y esto os he dicho acerca de Jerusalén, y cuando venga ese día será esparcido un resto entre todas las naciones. Nuestras palabras. La destrucción de Jerusalén ocurrió 70 AD, significado la desolación, y los judíos fueron llevados a muchos países. Continuamos el 25. Mas serán recogidos de nuevo, pero quedarán hasta después del cumplimiento de los tiempos de los gentiles. Se cumplan los tiempos de los gentiles con el día que regresen los judíos a Jerusalén. Y en ese día se oirán de guerras y rumores de guerras, y toda la tierra estará en ¿quién se diga? Conmoción, ¿quién se diga?
y desmayará el corazón de los hombres y dirán que Cristo demora su venida hasta el fin de la tierra. Y el amor de los hombres se enfriará, abundará la iniquidad. Y cuando llegue el tiempo de los gentiles, resplandecerá una luz entre los que se asientan en tinieblas, y será la plenitud de mi evangelio. En el transcurso de este proceso continuo de la restauración, la revelación continua fluyendo desde el Señor, presente en la nación. Mas no reciben porque no reciben la luz, y apartan de mí su corazón a causa de los preceptos de los hombres. En esa generación serán cumplidos los tiempos de los gentiles. Ahora es importante identificar aproximadamente cuándo regresaron los judíos a Jerusalén para identificar la generación. Manual de Instituto del Nuevo Testamento, Lucas 21. Antes de leer ese como unas palabras del profeta de Presidente Smith, yo la tuve por el manual de inglés. No existe un manual de instituto en español, entonces yo leí en inglés y luego lo traduzqué en español. Entonces, obviamente no hablemos bien y a veces no leemos bien, entonces, perdón. Entonces, palabras del presidente Smith. Jerusalén ya no será hollada por los gentiles. Una vez más, el presidente Smith explicó, cuando consideramos las palabras del Salvador a sus discípulos, que los judíos deben ser esparcidos y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Tenemos una comprensión justa del significado de este versículo en esta revelación. Jerusalén fue pisoteada por los gentiles desde el día de su destrucción hasta el final del año 1917, cuando fue liberada del dominio turco por el general Edmund H. Allenby de las fuerzas británicas. Después de la guerra, Palestina pasó a ser un mandato británico y Gran Bretaña, por proclamación, declaró ese país como refugio para los judíos, a quienes se invitó a regresar. Es muy significativo, sin embargo, que Jerusalén ya no sea pisoteada por los gentiles y que los judíos se estén reuniendo nuevamente ahí. Esta es la señal dada por nuestro Señor para el fin de los tiempos de los gentiles. Ahora estamos en el periodo de transición y dentro de poco amanecerá el día de los judíos y el evangelio será llevado a ellos y los remanentes de esta tierra. Y eso fue de historia de la iglesia y revelación moderna por el presidente Smith. El otro de Manual del Instituto de Doctrina y Convenios 45 dice, y creo que puedes encontrar en español. Cuando José Fielding Smith escribió esas palabras en 1947, Israel aún no se había convertido en un estado, todavía estaban bajo el mandato británico. Pero el 15 de mayo de 1948, Israel se convirtió en una nación independiente y declaró a Jerusalén como su capital. En la guerra que siguió a esta declaración, los judíos solo pudieron mantener el control del oeste de Jerusalén. Perdón, me perdió. Jerusalén pasó a formar parte del estado de Jordania. En la Conferencia General de 1966, el líder Smith, ahora presidente de Quórum de los 12, dijo:
Jesús dijo que los judíos serían esparcidos entre todas las naciones y que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta se cumplieran los tiempos de los gentiles. La profecía de la sección 45, versículo 24 a 29 de Doctrina y Convenios con respecto a los judíos se cumplió literalmente. Jerusalén, que fue hollada por los gentiles, ya no es hollada, sino que se convierte en morada de los judíos. Están regresando a Palestina y por esto podemos saber que los tiempos de los gentiles están cerca de su fin. Reporte de conferencia abril de 1966. Entonces los judíos regresaron a Jerusalén entre 1917 a 1966. Entonces la generación es o es igual, o el significado es los que nacieron entre 1917 a 1966. Entonces ya estamos llegando a los versículos muy importantes. Doctrina y Convenios 45, versículo 31 dice, y vivirán hombres en esa generación que no morirán hasta que vean una plaga arrasadora, porque una enfermedad desoladora cubrirá la tierra. Entonces, en otras palabras, los que nacieron entre 1917 a 1966, antes del fin de sus vidas, entonces antes de morirse, verán una plaga, COVID, que causará un efecto arrasador en las economías, políticas y las familias, etc. ¿Qué evidencia tengo que versículo 31 se refiere a COVID? Antes de ver la evidencia, segundo Nefi 20, versículo 3, o Isaías 10, versículo 3, dice, ¿y qué haréis en el día de la visitación en la desolación que vendrá de lejos? Entonces, ¿a dónde originó el COVID? ¿A quién iréis para que os ayude? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Este capítulo de Isaías 10 les recomiendo que lean porque ese capítulo habla de COVID y las combinaciones secretas que está pasando en este país de los Estados Unidos. Entonces, vamos a pasar por el significado de las palabras que acabamos de leer en Doctrina y Convenios 45, versículo 31. En español dice plaga arrasadora, arrolladora. Enfermedad desoladora, demoladora, devastadora, desolador, asolador. En inglés dice overflowing, scourge, wipe, o whip used for punishment, azotar, castigar. Desolating sickness, desolating, devoid of inhabitants and visitors. Joyless, disconsolate and sorrowful through or as if through separation from a loved one, devoid of warmth, comfort, or hope. Desprovisto de habitantes y visitantes sin alegría, desconsolado y triste por o como si fuera por la separación de un ser querido sin calor, consuelo o esperanza. Desolar y asolar. Tenemos 3 niños bajo de la edad de 5 años, entonces están brincando en la cama. por eso a veces se va mi esposa y a checarles, o por eso van a escuchar como ruidos de niño en el ruido. Entonces, queremos demostrarles la evidencia. En el discurso, lo que estamos aprendiendo y que jamás olvidaremos por el presidente Russell M. Nelson. Este discurso se pasó en una conferencia del sacerdocio. Pero si vean las referencias, el profeta era un doctor, un cirujano del corazón.
unas autoridades generales dicen que es un cirujano con sus referencias. Entonces, si ven las referencias que utiliza en ese discurso y a dónde los pone, te daría una cosa muy importante sobre lo que está pensando el profeta. El profeta nos dio ese discurso en 2021. Habló de cosas que debimos aprender de la pandemia. Les invito a leerlo otra vez. Pongan atención a dónde incluyó sus referencias y cuáles referencias usó. Piensen por qué y qué nos dice. El profeta pudo utilizar la referencia de Doctrina y Convenios 45-31, pero incluyó versículos 31 y 33, al 33 en un discurso que habló sobre la pandemia, y a mí me dice que el profeta cree que COVID es la enfermedad desoladora. Sabiendo que el profeta cree que COVID es la enfermedad desoladora, nos dice a dónde estamos en la línea de tiempo de eventos en los últimos días. Eventos que prontamente siguen en nuestro futuro. Esta información nos ayuda a prepararnos temporalmente y espiritualmente para enfrentar las dificultades que habrán. Las otras referencias me enfocaré en otros videos, pero las otras hablan qué pasará después de COVID. Pero mis discípulos estarán en lugares santos, y no serán movidos, pero entre los inicuos los hombres alzarán sus voces y maldicirán a Dios y morirán. Maldicirán a Dios y morirán significa muerte espiritual. ¿Cuántos miembros de la iglesia hemos visto morir espiritualmente? En otras palabras, salir la iglesia, que son familia o amigos en los últimos 3 años. El presidente Nelson dijo, ¿cómo podemos soportar semejantes pruebas? El Señor nos ha dicho que si estáis preparados, no temeréis. Por supuesto, podemos almacenar nuestras propias reservas de alimentos, agua y ahorros, pero igual de crucial es nuestra necesidad de llenar nuestro almacén espiritual personal con fe, verdad y testimonio. Nuestro máximo afán en la vida es prepararnos para complacer ante nuestro echador. Lo hacemos al esforzarnos diariamente para llegar a ser más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Y logramos eso conforme nos arrepentimos todos los días y recibimos su poder purificador, sanador y fortalecedor. Entonces podemos sentir una paz y un gozo duraderos, incluso en etapas En épocas turbulentas. Esa es precisamente la razón por la que el Señor nos ha suplicado que permanezcamos en lugares santos y no seamos movidos. El profeta nos mandó que estuviéramos en lugares santos un año antes que identificó COVID como la enfermedad desoladora. Versículo 33. Y también habrá terremotos en diversos lugares y muchas devastaciones. Sin embargo, los hombres endurecerán su corazón contra mí y levantarán la espada el uno contra el otro, y unos a otros se matarán. Entonces, es guerra civil número 2 de los Estados Unidos. En el versículo 66 dice, y se llamará la Nueva Jerusalén una tierra de paz, una ciudad de refugio, un lugar de seguridad para los santos del más alto Dios. Y la gloria del Señor estará ahí, y el terror del Señor también estará ahí, de tal manera que los inicuos no llegarán a ella, y se llamará Sión. Y contestará entre los inicuos que todo hombre que no toma la espada contra su prójimo tendrá que huir a Sión para hallar seguridad. Entonces, otra vez, es guerra civil de los Estados Unidos, número 2. Y si no saben dónde estaría el condado de Jackson,
en Missouri. Aquí tenemos un mapa de dónde estaría. Entonces tenemos línea del tiempo de los eventos en los últimos días que agarramos de estos versículos en Doctrina y Convenios 45, versículos 31 a 33 y 66 a 68. Recuerden que esos eventos pasan sobre un periodo de tiempo. Entonces tuvimos cumplimiento de los tiempos de los gentiles entre 1917 a 66. Y luego, cuando tuvimos la pandemia, 2020, la plaga arrastradora, una enfermedad desoladora, los hombres alzarán sus voces y maldicirán a Dios y morirán. Los discípulos estarán en lugares santos, terremotos en diversos lugares, muchas devastaciones. Luego que tenemos en el futuro, que lo que leímos, regreso a Missouri, a la construcción de Sion, la nueva Jerusalén, y Guerra Civil 2 de los Estados Unidos. Entonces, hablamos de la plaga arrasadora, pero no hablamos de que causó muchas consecuencias. Entonces, ya pasó la plaga y ya estamos afectados por las consecuencias de esa. Entonces, para terminarnos, creo que es el último. El Elder Orson Pratt de los diarios de discursos, él era uno de los apóstoles que vivía y caminaba con el profeta José Smith. Él dijo: el día está cerca, la mañana ha roto y el sol del Evangelio ha surgido en el horizonte oriental y comienza a brillar con cierto esplendor. El tiempo está cerca, cuán cerca nadie lo sabe. El día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir es un secreto. En una revelación dada a esta iglesia, se dice que nadie sabrá hasta que venga. Por tanto, no podemos esperar saber el día ni la hora. Pero sabemos que está cerca y que consuelo es. Puede haber hombres que lo sabrán dentro de un año, que tendrán revelación para decir dentro de 1 o 2 años cuándo aparecerá el Señor. No sé que hay algo en contra de esto. Otros tienen los ojos cerrados sobre las profecías de los antiguos profetas. Y no solo eso, sino que ellos mismos están vacíos del espíritu de profecía. Cuando un hombre tiene esto, aunque puede apelar a los antiguos profetas para obtener entendimiento sobre algunos temas que no comprende claramente, sin embargo, como tiene el espíritu de profecía en sí mismo, no estará en tinieblas, tendrá conocimiento de las señales de los tiempos. Él tendrá conocimiento de la casa de Israel y de Sión, de las 10 tribus y de muchas cosas, propósitos y eventos que han de suceder en la tierra. Y verá los acontecimientos que avecinan y puede decir qué tal conocimiento tendrá lugar, y después de ese otro y luego otro, y después de eso sonará la trompeta, y después de eso sucederán ciertas cosas, y luego sonará otra trompeta, etcétera, etcétera. Y tendrá sus ojos puestos en las señales de los tiempos, y aquel día no le sorprenderá desprevenido, pero sobre las naciones vendrá como un ladrón. Entonces, lo que está diciendo este apóstol, sí, no vamos a ver el día ni la hora, pero podemos ver por las señales que el tiempo se acerca. Podemos saber entre unos años que me lo siento mi sangre y los huesos que ya va a venir, pero no es una venida como mucha gente piensa. Entonces, será una venida a los santos en su ciudad de Nueva Jerusalén. Y en este canal de YouTube vamos a demostrarles lo que el profeta está diciendo y los apóstoles,
y cómo estamos cumpliendo los tiempos. Um, y vamos a hacer más presentaciones más sobre las señales, cómo ver. Pero es como si una mujer, mi esposa ha tenido 3 hijos. Pudimos saber casi cuando iba a tener un bebé, porque por las señales. Entonces igual a los temporadas. Sabes que cuando te sientes calor, que ya viene el verano, y cuando ya está enfriando más, es tal vez otoño o el invierno. Así como vamos a entender como la venida de Cristo. Nuestra invitación a ustedes: escudriñen las escrituras, oren para saber si esas cosas son verdaderas. Estudien todas las palabras del presidente Nelson que ha dicho en su tiempo como profeta y piensen por qué él nos dice esto. ¿Qué nos invita a hacer? Escriban sus impresiones y compartan esas cosas con otros. Yo quiero dar mi testimonio que yo sé que esas cosas son verdaderas. Yo sé que estamos viendo el cumplimiento de los tiempos. El profeta ya está guiándonos para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Yo sé que esta iglesia es la iglesia restaurada. Yo sé que José Smith fue y es nuestro profeta y nuestra cabeza de dispensación. Sé que el Señor Cristo vive, el mismo Espíritu que me ha dicho Cristo vive, que es mi Redentor, que el profeta José Smith es su profeta. Yo sé que estas cosas son verdaderas y les comparto en el nombre de Cristo. Amén.